Vamos a Isaías 28, versículos 10 y 11. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará a este pueblo. Históricamente el pueblo realmente no era todo el pueblo de Israel, se estaba refiriendo a una tribu. Andaban bien locos, bien desordenados. De tal forma que hasta Dios dice, y la mesa está sucia y vomitada. Está tremendo, porque Dios ya les había hablado y les vuelve a hablar. ¿Cuál sería la diferencia hoy en día en cuanto a la enseñanza? Le puse como título Caminando o andando sobre la palabra. Yo no sé cuánto tiempo dedicas tú para leer la Biblia, pero mira, a medida que estudiamos la palabra, los velos de la ignorancia y demás cosas se van quitando de nuestros ojos. Las cadenas que en otro tiempo y quizá hoy en día todavía nos están maniatando, se van rompiendo. A medida que vamos leyendo la palabra, pero no leerla por leerla, escudriñar. No es lo mismo leer que escudriñar. Leer, bueno, ya leí, a ver, voy a leerme mi salmo del día. Ay, ya lo leí. Pero hay quien es más fácil y más sencillo hacerlo de esa manera, porque después de que ya lo leyó, se va a trabajar y cuando regrese, o antes, yo creo una media hora, una hora, no se acuerda de nada de lo que leyó, pero ya leyó su salmo del día. Primero, cuando tú lees la palabra, debes de leerla, escudriñarla, pero para ti. Porque cuando tú expongas o le compartas a alguien Juan 3:16 y primero te lo comiste tú, te va a dar un resultado impresionante. Primero para ti y después para la persona que le vas a compartir. Pero en la medida que vamos leyendo la palabra y la vamos pues asimilando, en esa misma medida nosotros vamos creciendo y vamos viviendo cosas nuevas, conociendo cosas nuevas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. Jesús lo dijo. ¿Para qué es la verdad? Ahí en Juan 8:32, Jesús lo dijo. Por eso es que se nos van cayendo los velos y demás cosas, porque vamos encontrando la verdad poco a poco. ¿Qué dice Jesús en su palabra ahí en Juan 8:32? A ver, la agüita fuerte. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Decía dice en la Biblia un personaje, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? Un personaje de los que estaban enjuiciando a Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es verdad? Pero cuando estamos leyendo la Biblia por leerla, pues tenemos información, pero no tenemos liberación. ¿Por qué? Porque necesitamos creer y vivir la verdad. Y la verdad la vamos a encontrar en la palabra. ¿La verdad acerca de qué? Acerca de todas las dudas que tú tengas. Hay cristianos que cuando les aprieta el zapato muy fuerte, como que llegan a dudar de Dios. ¿Quieres saber la verdad acerca de Dios? Aquí está en la palabra. Necesitamos leer la palabra. La palabra produce gozo y alegría. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras. Esto lo dice Jeremías. Fueron halladas tus palabras. Y yo, ¿qué dice? Las comí. No es lo mismo leer
que comer. Cuando dice, y yo las comí, las creyó y las practicó en su vida, las aplicó a su vida. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. O sea, ¿qué es lo que produce la palabra cuando la comemos? Gozo y alegría, entre otras reacciones. Gozo y alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Podemos mencionar la palabra Dios, podemos mencionar la palabra papá, pero vivirla y decirle papá, papi, Señor, y estar seguros de que lo que hemos leído y lo que nos ha dicho se cumple, eso es otra cosa. Por eso dice aquí, dice Jeremías, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Lean por favor Jeremías 23, 29. Dios le dice al profeta lo poderosa que es su palabra. ¿Y qué puedo decirles yo a ustedes? Hemos vivido el poder de la palabra de Dios, pero vean aquí, dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Alguna vez te has inspirado en la palabra y te ha hecho algo la palabra, pero así en el instante, cuando lo has leído? O a lo mejor no la estás leyendo, pero viene a tu mente la palabra que ya has leído y hace algo fuerte en tu vida, un cambio de mentalidad, una sanidad, un milagro, qué sé yo. Por eso Dios dice que su palabra es como ¿qué? Como fuego. La palabra nos va limpiando. ¿En qué medida nos va limpiando la palabra? Muchas veces pensamos que nos va limpiando así como que nos vamos bañando y se nos va quitando la mugre. No, la palabra nos va limpiando de nuestros malos hábitos, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas ideas, de nuestras costumbres totalmente erradas que van en contra de la voluntad de Dios y que afectan nuestra vida. En la medida que vamos leyendo la palabra y vamos entendiendo qué es lo que sí debemos y no debemos hacer, por eso es que dice, es fuego, va quemando toda escoria de maldad y pecado. Pero tenemos que vivirla, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hay palabras que nos caen pesadas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uy, también a mi jefe es tu prójimo y nos cae como martillo. Pero de esa manera la palabra nos va limpiando. Dice la palabra, si escuchares atentamente la voz del Señor tu Dios y pusieres por obra todos los preceptos que yo te mando hoy, entonces vendrán todas estas bendiciones sobre ti. Bendito serás en tu entrada y tu salida. Ya al último dice, y estarás por cabeza y no por cola, y no pedirás, sino a ti vendrán para pedir prestado. No pedirás prestado, sino tú prestarás. Fíjense, pero si escuchares atentamente, si leyeres la palabra, si la escudriñas, si la crees y la vives, entonces vamos a llevar una vida más tranquila. No todos tenemos el mismo coeficiente intelectual, pero todos tenemos, mucha atención, la misma capacidad para entender la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no dijo, fulanito, sí, este ni siquiera va a ir a la primaria, este no va a entrar a mi reino, este va a ser licenciado y abogado, este sí, este pues más o menos. No, Dios no hace excepción de personas. Si bien es cierto que no todos tenemos el mismo entendimiento, no tenemos la misma capacidad, pero mucha atención, todos estamos dotados con la capacidad suficiente para entender la palabra, porque Dios nos quiere en su eternidad. ¿Qué le estoy diciendo con todo esto? Necesitamos ir viendo para que podamos entender la palabra y después ya la puedes aplicar a tu vida. Cualquier problema que tú tengas, la Biblia tiene la respuesta. Por eso la palabra es viva y eficaz. Necesitamos disponer nuestro corazón
para la enseñanza, la búsqueda y la enseñanza de la palabra. La enseñanza cuando la estamos recibiendo aquí. Y la búsqueda cuando tú estás leyendo en tu casa. Pero con un corazón dispuesto. Escribe en la tabla de tu corazón todo lo que has aprendido de la Biblia y vive. La Biblia es nuestro diario vivir. O debemos de vivir diario en la Biblia. O se va a andar sobre la palabra. ¿Sí me explicó? Y bueno, la Biblia es hasta que el hombre viva en la tierra. Primera parte. Y la palabra de Dios dará fe de la eternidad. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Porque a donde yo voy, yo quiero que ustedes también estén. ¿A dónde está Jesús ahorita? A la diestra del Padre. Y ahí nos quiere tener. Y como el Padre es Cristo y Cristo es el Padre, el Espíritu Santo es Cristo, o sea, es un solo Dios y Él es eterno, entonces queda muy claro, ¿no? ¿Para qué nos quiere? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si el Padre es eterno y quiere que estemos allá, ¿para qué nos quiere entonces Dios? ¿Cuál es su propósito de Dios para nuestra vida? Hablando en términos ya, en una sola palabra. ¿Para qué nos quiere? Para la fuerte. Pero este libro, que es la palabra de Dios, no sirve absolutamente de nada. Así yo tenga una Biblia con filos de oro, ¿sí? Con letras grandotas para que la pueda yo leer, filos de oro, ¿sí? Y de la palabra, o sea, de la Biblia, agarro textos que los mando a hacer y los mando a enmarcar con filos de oro y no sé, y los pongo en la casa pues, como adornos y me los sé de memoria. Pero, primero, si no la leo, pues no me sirve para nada. Y si me la aprendo de memoria y no la vivo, no sirve para nada. ¿De qué sirve que tengamos la palabra? ¿De qué sirve que la leamos? ¿De qué sirve que nos la aprendamos de memoria si no la practicamos? Todo aquel que estudia libros de medicina es porque va a ser doctor, ¿sí? Y todo aquel que tiene la Biblia, primero debe de haber un propósito de por qué la tiene en su casa, ¿no? Porque en sí, así, la Biblia, si yo la pongo en la entrada de mi casa y ahí la dejo, pues, ¿quién creen que se sepa más de memoria? Pues no de memoria, pero ¿quién creen que sepa más de la Biblia? ¿El diablo o yo? Fuerte. Ah, pero si yo le pongo la Biblia ahí, en la puerta de la casa, no pasa nada. Lo que yo le voy a decir al enemigo, de lo que aprendí de la Biblia y que lo estoy viviendo, él ya se lo sabe. Él ya sabe que está vencido, porque la Biblia lo dice, yo lo leí, lo creo y lo vivo. Que Jesús venció al enemigo con todos sus principados y potestades y los exhibió públicamente en la cruz. Y además quitó el acta de decreto que estaba en mi contra. Y él está vencido y yo soy triunfador, más que vencedor. Y yo pongo la Biblia en la entrada de mi casa. Y llega el enemigo y se va a pasar encima. Es más, hasta la va a pisar. Porque no le interesa. Ya se la sabe de memoria. Y llega y me ataca o me quiere atacar. Inmediatamente yo le digo, hey, tú estás vencido. Eres puro despojo. Porque la Biblia dice y yo me lo sé de memoria y lo estoy viviendo. Y tú debes de vivir
lo que ya eres y yo vivo lo que soy. Yo soy un hijo de Dios y soy más que vencedor porque Cristo dio su vida en la cruz por mí y resucitó para que yo resucitara y tener vida eterna. Y a ti te venció en la cruz de manera que te largas de mi casa. Vete a echar purgas por otro lado. Porque yo lo sé, porque lo estoy viviendo, porque yo lo creo, porque soy hijo de Dios. Si tú quieres hacer un compromiso contigo mismo, mira, no es con Dios, si tú no lees la Biblia, y si no llegamos a la eternidad, Dios va a seguir siendo el mismo. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no tiene necesidad. Así que diga, ay, si no llega Carlos, si no llega Sam, si no viene Daniel, aquí al cielo, ¿qué voy a hacer? No, hombre. Su deseo es que estemos ahí. Pero el deseo de Dios tiene que ser compatible con nuestro deseo para que entonces se pueda llevar a cabo esta promesa de Dios en nuestra vida. Si no, pues ¿cómo? Pero Dios seguirá siendo Dios. Nosotros somos los necesitados. ¿Te quieres comprometer contigo mismo a leer la Biblia de una manera pues ya más sencilla o ya con un mejor orden? Sí, corazón. Si te ha interesado esta plática y tienes el objetivo de llegar a la eternidad y también quieres leer la Biblia porque ahí es donde vas a aprender mucho, pero muchísimo, y te comprometes contigo mismo a leerla porque ya tienes un propósito, Dios está viendo tu